the dates for the next 3 modules at SRL Las Houston. fechas para los siguientes módulos son, Let me put them up. Boom, there they are. Introducción del Nuevo Testamento al Nuevo Testamento en julio 20 al 22. I will be returning July 20 through 22, Voy a regresar en esa época. Ustedes tienen mucha bendición. and tenerlo Lord 2 willing, I'll veces. bring my wife to meet you all. I'm sure she'd love to meet everyone. And I'll be teaching part 2 of this course called Introduction to the Va New a Testament. enseñar la parte segunda de este curso de introducción a la Biblia. It will basically cover all the things we don't have time to cover in this course. Y va a cubrir todo lo que no ha cubierto en este curso. And then there are 3 other dates that we are going to announce the courses once I can schedule the professors to come, and we will announce that. Y luego los otros cursos los va a anunciar, to be announced. I do have interest among several to come teach here in Houston. Puedo escoger entre varios profesores So que quieren venir a Houston. the seminary will have excellent professors to come and share truth with you. Espero que el seminario tenga profesores excelentes. Now, we ended our last session by noting the statement in the confession that the scriptures that they had in their possession were identical to the originals. Terminamos con la afirmación que las escrituras que ustedes tienen en su posesión son idénticas a los originales y a los manuscritos. Now, how did the men of that era interpret their confession? ¿Cómo los hombres de esa época interpretaron su confesión? I want to remind you that the Westminster Confession, Quiero recordarles que la confesión de Westminster, that the truth of God is kept pure in all ages, de que la palabra de Dios fue conservada pura en todas las edades. the London Confession affirms that the autographs are inspired and Dice faithful que la copies are confesión de Londres de infallible. 1689 dice que los autógrafos son inspirados y se han compartido, las copias son fieles e And infalibles. The great teachers of the 17th century truly believed that they had in their possession the preserved Word of God. Los grandes maestros de los puritanos estaban convencidos de que tenían la auténtica And it was palabra de preserved, Dios preservada. it was preserved so perfectly that estuvo what they preservada had tan was perfectamente identical to the original. Que están convencidos que lo que tienen es literalmente, no literalmente. Now let's take a look at how some of the men of that day interpreted that statement. Veamos a ver cómo los hombres de esa época interpretaban estas afirmaciones. And we're going to start right out with the best, Vamos a iniciar con el mejor. John Owen. Mejor para él, John Owen. John Owen is considered the Prince of the Puritans. John Owen es considerado el príncipe de los puritanos. He was considered to be a giant among the Puritans. Él estaba considerado como un gigante And entre los puritanos. in his theology, En su teología, he wrote that he believed in the purity of the present copies. en su literatura escribió que él creía en la pureza de las copias presentes In the original languages, en las lenguas originales, which the Church of God doth now and hath for many ages enjoyed que la as Iglesia her de Dios treasure. tiene y ha tenido por muchos años como un tesoro. So here he is
giving the historical analysis Él está dando aquí un análisis histórico that throughout the ages que a of the través church de las distintas épocas de la iglesia up to the present day, hasta el tiempo presente they had a pure copy of tenían the Word of una God. copia pura de la palabra de Dios. They had no inclination to think No tenía ninguna that inclinación a error pensar had crept que into había the errores text in any way. en el texto de ninguna manera. Another great Puritan, Francis Turretin, Otro puritano famoso, Francis Turretin, he made an even bolder statement. hizo una declaración mucho más fuerte. He wrote in his theology, Él escribió en su teología: by original texts we do not mean the autographs written by the hand of Moses and the prophets and the apostles. dice, escribió como original, como texto original, no significa que los autógrafos, los escritos por la mano de Moisés y por las manos de los profetas y de los apóstoles, Which certainly do not now exist. que ciertamente no existen en este momento, We mean their apographs. estamos hablando de sus apógrafos. Now remember, an apograph is a faithful copy. Acuérdense que un apógrafo es una copia fiel. He said these apographs are so called Es- because Estos se llaman apógrafos porque they set forth to us the Word of God in the very words of those who wrote under the immediate inspiration of the Holy Spirit. porque ellos nos dan las mismas palabras que fueron escritas por los autores originales bajo la inspiración del Espíritu Santo. This is an amazing statement. Esta es una afirmación altamente He is saying that poderosa. the copies of the New Testament Dice que that las we copias del Nuevo have Testamento que tenemos en este momento in Greek en griego are the same son las mismas as was written by Paul como and fueron Peter escritas and John. por Pablo, Pedro, Juan, de sus propias manos. We had the same thing that they Tenemos wrote by their hand. exactamente las mismas. Now, what were they referring to? ¿A qué se referían? Well, they were referring Se to referían a the printed copy of the Greek New Testament la copia imprimida del Nuevo Testamento, known as the Textus Receptus. conocido como el texto recibido. The Textus Receptus was the traditional El text texto of the Greek recibido New Testament. Fue el texto tradicional. And because they believed that this was passed on faithfully from generation to generation, Y ellos creían que como fue transmitido fielmente de generación en generación, it became known as the Textus Receptus, which means the received text. se llama texto recepticus o texto recibido porque fue recibido de generación en generación. Which means that each generation received it from Quiere the decir que previous cada generation. generación lo recibió de la generación precedente. And this was the version of the Greek New Testament Y esta that fue- all translation was based on. Y esta fue la versión del griego, del Testamento griego, del Nuevo Testamento griego, del cual todas las versiones se originaron, del cual todas las versiones se originaron. Now, as I mentioned Como mencioné this morning, esta mañana, corruption of la the text corrupción del texto began in the comenzó first en la century. primer siglo. Marcion altered Marcion the Gospel of Luke. Alteró el Evangelio de Lucas. Heretics took out references Herejes to the Trinity. Sacaron referencias a la Trinidad.
Other words were Otras changed palabras fueron cambiadas to diminish para or delete the disminuir deity of Christ. la importancia de la deidad de Cristo, And the la church divinidad de Cristo. was fully aware of these corrupted copies Y la of iglesia the Greek estaba New Testament. completamente sabía de las corrupciones de estos textos And they ignored them y los ignoraron. because they knew that they were of no value because ellos- they were corrupted. No los usaron porque sabían que estaban dañados, estaban corruptos. What the church focused on using Lo que la iglesia usó was the providentially preserved text fue el texto que providencialmente fue preservado, that was faithfully que maintained fue fielmente and mantenido passed along from Y- generation to generation. de generación en generación. By the time the Para- printing of the New Testament began, Cuando se imprimió, se inició many copies of the Textus Receptus was committed to printed form. cuando se inició la imprenta, muchos de estos textos recibidos fueron imprimidos. And the final form in Y la- printing Y la took place in the 16th and the 17th centuries. Y, y esto tomó lugar en la siglo XVI y XVII. And this was the text Y that este John Owen fue el texto que John Owens and Francis Turretin y Francis Turretin, was referring to a los cuales ellos se referían. when they said what we have right now Cuando dijeron lo que tenemos en este momento is the Word of God that has Es- been kept pure es la palabra de Dios que se ha conservado pura and is the same as was written by the apostles y es la misma in que the fue escrita original. por los apóstoles. And so, what happened to destroy confidence in the doctrine of preservation? ¿Qué fue lo que causó cierta destrucción de la confianza en la doctrina de preservación? I'm going to give you the short answer now, Le voy a dar la respuesta corta ahora and then I'm going to give you the long y answer in luego les voy a July, dar la because respuesta larga en there el is a siguiente curso. very long and detailed but important answer. Porque hay una larga y detallada respuesta. But here's the short Pero answer. aquí está la respuesta corta. Remember when we talked about the birth of liberal ¿Se theology acuerda cuando hablamos del nacimiento de la teología liberal en Alemania? in the German theological schools? In the German schools? Sí, yo sé that. And that took place in the 18th century. Eso sucedió en el siglo XVIII. And what happened was they began to Y criticize lo que pasó es que ellos iniciaron a criticar the authorship of La certain autor- books. quiénes son los autores. And this criticism was known as higher criticism. Y este criticismo se llamó autocrítica. It was scholarly. Y alta crítica es algo muy académico. They said, well, we're analyzing the Bible like we would any other book. Bueno, nosotros estamos analizando la Biblia como analizamos cualquier otro libro. And we have these questions. Y tenemos estas preguntas. And so it Así que began to create comenzó a doubt crear duda about the authority acerca of de the la Bible. autoridad de la Biblia. At the same Al time, mismo tiempo, a second form of la segunda criticism forma de criticismo was also born, también nació. and it was called textual Y eso se criticism llamó criticismo textual, or lower criticism. crítica textual. And what these scholars began to Y question los que estos académicos te estaban preguntando was the actual wording of the text. fue realmente las palabras, la manera como la terminología del texto. They said, well, there's all Exactly. these existing manuscripts, Todos estos manuscritos que existían, and some of these
manuscripts offer a different wording of the text. Y vemos que algunos de estos manuscritos dan una palabra distinta del texto. How do we know which ¿Cómo wording is sabemos cuál correct? de las palabras es correcta? And so they began to call into question what Entonces- God really said. Entonces, eso llevó a ellos no solamente a hacer el criticismo gramatical y textual, sino a analizar o a criticar si realmente Dios lo había dicho. It is the same thing that Satan did in the Es lo Garden of Eden. mismo que Satanás hizo en el jardín del Edén. Remember, ¿De acuerdo? the first question La- Satan ever asked La a human primera being, pregunta que Satanás hizo, hath God said? ¿Dios ha dicho eso? In other words, they raised the question, what did God say? Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que Dios dijo? And that's what the textual Y critics eso es lo que have been los doing críticos de la crítica textual since the 18th century. en el siglo XVIII hicieron la misma pregunta que Satanás hizo. They ¿De verdad Dios basically dijo eso? have been consulting the corrupted Que manuscripts. ellos estaban consultando los manuscritos que habían sido corruptos, That for 1700 years the Que- church ignored. que por 1700 años la iglesia ignoró. And they began to give credibility to them. Y ellos comenzaron a dar cierta credibilidad. Just one second, please. Let me explain that a little bit. Por 1700 años hubo un texto que la iglesia nunca aceptó. Ahora, en 1800, los académicos comenzaron a usar este texto que había sido rechazado por la iglesia. Y ahí está la raíz del problema. Go ahead. And once the liberals began to elevate the corrupted Y una manuscripts, vez que los liberales comenzaron a usar estos manuscritos que no son correctos, it created confusion Crearon about the confusión, wording in particular verses. especialmente con la manera como hay palabras en determinados versos. No longer were we 100% sure what God said. Ya ellos se preguntaban si realmente estamos seguros de lo que Dios dijo. Because now we are Porque- being told we have to listen to all of the voices, even the false ones. Porque ahora nos dicen que tenemos que escuchar a todos por igual, no importa si son correctos o no, porque tenemos que escuchar todas las voces. And because this textual criticism is approached as a scholarly investigation, Y noten la mente corrupta de la gente, porque tenemos que aplicar la academia many a estos textos, entonces vamos a demostrar que es un aspecto científico, es algo académico y por consiguiente tienen que creernos más a nosotros que somos científicos más que a la palabra de Dios. many in the church have been intimidated into following that line of thought. Y por ese tipo de academia, muchos de las iglesias prefieren este tipo academista en lugar de seguir la palabra de Dios porque están impresionados con la educación de esta gente. After all, we want to be scholarly, Después de right? todo, tenemos que aparentar que somos gente educada y académicos, Because the opposite of scholarly is ignorant porque and lo contrario uneducated. de ser académico es ignorante. And so, for the last 200 years, Así que por los últimos 200 años, the church has been convinced la iglesia se está convenciendo that we don't know for que sure nosotros no sabemos con seguridad what the exact wording in many cuáles texts really is. cuáles son las palabras exactas en algunos textos. In fact, if En you efecto, want evidence of that, Si quiere evidencia de esto, if you have a modern study Bible, si usted tiene una Biblia contemporánea pero comentada, a study Bible has explanatory notes and footnotes. las Biblias de estudio tienen cantidades de notas que explican
lo que la Biblia dice. You will notice if you're reading a particular text, Usted nota que si lee un texto particular, like 1 John 5:7, como primera de Juan 5:6, a clear statement of the Trinity. en Juan 5:6 está usando el texto recibido, el texto correcto, usando el texto correcto, la Biblia dice claramente la interpretación de la Santísima Trinidad que no se encuentra en los otros textos. There will be a footnote, Pero estos académicos van a poner una nota especial and the footnote will say, y la nota especial dice, not found in the oldest manuscripts. no lo encontramos en el manuscrito más antiguo. Have you ever seen footnotes like that in ¿Ha your visto Bible? usted notas así en la Biblia? Well, what is that footnote designed to do? ¿Para qué escriben esa nota? It's designed to create doubt in your Es mind. diseñada para creer duda en su mente. Well, if these words aren't found in the oldest manuscripts, Si estos no están en los manuscritos más antiguos, did God really say them? Dios realmente dijo eso. It's Satan's question. Es la pregunta de Satanás. Hath God said? Dios ha dicho. So that footnote basically causes you to question the inspiration of the words in the text. Esa nota comienza a hacerte preguntas acerca de si la verdad, la inspiración es correcta. And because so many today have failed to truly study this issue, Y muchos que no han estudiado este asunto they do not no understand entienden that what is at stake que is lo the authority of the que Word of están God. cuestionando es la autoridad de la palabra de Dios. And they give credibility Y to dan- all of the existing manuscripts Y creen más a estos manuscritos even the corrupted ones que son corruptos, that for 1700 years que have por been ignored by the 1700 años church. fueron ignorados por la iglesia tradicional y primitiva, Men like John Owen, como, Francis Turretin, y and many, many others of that era. como estos reformadores de esta época que ahora están defendiendo los And what's so tragic los today manuscritos que no son tal vez los más antiguos, pero los que han sido preservados en una forma más correcta. What is so tragic today Lo que es is that trágico hoy even prominent Bible teachers es que maestros bíblicos de mucho auge do not consider this a worthwhile issue to study no consideran esto una cosa interesante, suficiente e importante para estudiar. and they have adopted the position that we really don't know what God said in a few important Y texts. han adoptado la posición de que realmente no sabemos lo que Dios dice en algunos casos, en algunos versículos y algunos textos. In fact, En even efecto, one of my favorite preachers, uno de mis de mis favoritos predicadores, Dr. John MacArthur, Dr. John MacArthur, he errs in this point. él a veces comete ciertos errores en este asunto. I heard him preach a sermon Oí- on the last 12 verses of Mark. Le oí escuchar un sermón acerca de los versos en Marcos, Because the last 12 verses of Mark porque are los missing últimos 12 versos de Marcos from exactly two manuscripts. no están en dos manuscritos. They're in all the other ones. Están en los otros, pero no están en dos manuscritos. But because they were missing from two, Pero porque no están en dos manuscritos, and those two happen to be the oldest y manuscripts, esos dos suceden que ser los más antiguos, you will see footnotes in your Bible calling into question the usted va a last ver, 12 verses of va a Mark. ver en estos manuscritos, una nota al pie, va a ver que es diciéndole que esos manuscritos, que esos versos no están en el original. Let me make a paréntesis here. La mujer que fue
encontrada en adulterio en el capítulo 8 de Juan. Ese texto no se encuentra en algunos manuscritos. And so, at the conclusion of his sermon, Así que a la conclusión del sermón de John MacArthur, he mentioned that these verses were questionable. mencionó que esos versículos son cuestionables, He said he still preaches them because they're in the Bible, pero a pesar de que son cuestionables, él los predica porque está en la Biblia. but because of the questionable nature of Pero the por el verses, asunto de ser cuestionables, he said, él dijo, we can be 99% certain that we Estamos- have the Word of God. estamos 99% seguros de que tiene la palabra de Dios, 99% certain that we have the Word of que God. tenemos la palabra de Dios. When I heard that, I just about exploded. Cuando alguien dice que es 99% seguro de que tiene la palabra de Dios, él casi explota porque deberíamos estar 100% seguros. I was sitting in my office listening to the sermon on a DVD, Estaba en su oficina escuchando el sermón y se cayó de la silla, ¿no? and when I heard him conclude that, Cuando él escuchó diciendo esto, I remember leaping out of my chair saying, "What?" y él comenzó a gritarle al televisor, dice, ¿qué estás diciendo? My wife comes running in. What Mi happened? esposa vino y dijo, ¿qué pasó? I said, John MacArthur just reduced my understanding and confidence in the Bible. John MacArthur acaba de reducir mi confianza en la Biblia por 1%. Because before I listened to this sermon, Porque I was primero- 100% sure we had the Primero, Word of estaba God. convencido 100% de que tenía la palabra de Dios, ahora es solamente 99%. Now I'm only 99% sure. Es el peligro de hacer ciertas afirmaciones. That's a loss of ground. Sí. Eso no quiere decir que John MacArthur sea malo. But men like John Owen didn't think like that. Es sencillamente que se cometen errores así, pero John Owen nunca hubiera estado de acuerdo con John MacArthur He said the church en ese aspecto. ignored the corrupted texts. La iglesia ha ignorado por 1700 años esos textos que han sido And we dañados received from generation y to recibió generation de the generación en preserved generación text. el texto preservado, And that's the text that we believe is the same as the original. y ese es el texto que nosotros creemos es el mismo del original. But Let me make another parenthesis. Dr. Burrs spent an entire hour in the convention in Bogota explaining the difference between the two texts, the Critical text and the the critical Textus text Receptus. and Textus Receptus. Y you are going to teach that here, right? Next course. Y él va a enseñar eso. Es algo increíble. Es algo claro. Ahora yo le estoy comprendiendo porque vi esa conferencia. Pero esto que él está diciendo es difícil de comprender si no se tiene esa parte de esa conferencia. I just said that what you are saying is a little bit more difficult to understand if you have not seen your presentation. Right. Briefly, would you briefly, for the sake of their understanding, to explain a little bit of the Alexandria Okay. text and the other text? Él va a explicar un poquito el texto que se conservó en Alejandría y el texto antiguo, We're going to cover para que this. podamos entender. We'll cover this in detail next Vamos a course. cubrir eso en detalle la próxima vez, So, pero veo en las caras que dicen de qué está hablando y a mí me pasó igual. Sí. So here is a very brief summary. Aquí es una breve explicación. For 1700 years, Por 1700 años there was one accepted version of the Había- Greek New Testament. una versión aceptada de la traducción en griego, It was called the traditional text. que se llama el texto tradicional. It was the text that was passed down from century to century. Fue el texto que fue pasado de generación en generación. Eventually, when that text was committed to printing, Eventualmente, cuando ese texto fue imprimido,
it was named the Textus Receptus, Se llamó el texto the receptico, received text, el texto recibido, and it became the standard text for y se all convirtió translation. en el texto básico para todas las traducciones. The church knew about corrupted manuscripts. La iglesia ya sabía que habían manuscritos que habían sido dañados And they took the position, they're corrupted, we don't y even tomaron look la at it. posición de que esos textos, otros más antiguos, habían sido dañados y este texto había sido preservado mejor. Entonces la iglesia aceptó este texto reséptico en lugar del texto más viejo. But in the 18th century, Pero en 1800, liberal perdón, theologians en el siglo XVIII, decided to resurrect interest in the corrupted texts. los teólogos del siglo XVIII decidieron ponerle más atención al texto más antiguo que al texto que ha sido correctamente preservado, aunque no sea tan antiguo. The two that started it all were Westcott and Hort. Dos personas que iniciaron esto fueron un señor Westcott y Hort. They were professors at Cambridge University, Eran profesores de la Universidad de Cambridge and they said, we really need to pay attention to these two old y ellos manuscripts. dijeron, tenemos que ponerle atención a estos dos manuscritos que son más antiguos. One of them was discovered in the Vatican, Uno de esos fue descubierto en el Vaticano and one of them was discovered in a monastery at Mount Sinai. y otro fue descubierto en un monasterio en el monte Sinaí. Both manuscripts Ambos manuscritos were destined to be burned estaban destinados a ser quemados because they were of no value to the people at the time. porque en la época no tenían gran valor para la gente But they were rescued pero fueron rescatados and y kept in museums guardados en los museos as historical Como- interest. o asuntos históricos de interés. John Owen knew about these John Owen sabía de estos textos, but he also knew they were corrupted. pero también sabía que habían sido So corruptos, they had no bearing on the pure text of Scripture. que no se podía confiar en la pureza de esos textos. The one thing that you will notice about the corrupted manuscripts, Lo único que usted va a notar acerca de los manuscritos corruptos, they all come from the Alexandria, Egypt area. todos vienen del sitio de Alejandría en Egipto. There were some good teachers at the school in Alexandria, Habían buenos maestros en la escuela de Alejandría, but there were a lot of heretics. pero muchos herejes. And these heretics would make copies of the New Testament, Y estos herejes hacían copias del Nuevo Testamento and they would change the y text cambiaban el texto to make it conform to their heresy. para que estuviera el texto de acuerdo con sus herejías que se habían inventado. It was so blatant that Era- other schools at era- Antioch and Rome said, we want nothing to do with those corrupted Alexandrian manuscripts. Eran tan evidentes que los textos de Roma y de, ¿qué otro me dijo? Antioch and Rome. De Antioquía y Roma, los teólogos de la época ya no querían saber nada de este texto de Alejandría porque sabía que estaba dañado. In fact, the school at Antioch would not even allow an Alexandrian manuscript to be La presented escuela de Antioquía, estamos hablando de siglos y siglos, ni siquiera aceptaba que se hicieran traducciones del texto de Alejandría. because they knew that they were tampered with Porque by heretics. sabía que el texto de Alejandría había sido dañado. And so Westcott and Hort had the idea El señor Weston y el otro amigo Hort that de Cambridge, we could create a set of scholarly guidelines yo creo que dice, tenemos que hacer una lista de guías académicas para analizar esos textos, that would help us decide which manuscript had the true que nos Bible in it. puede decir cuál de los manuscritos tiene la Biblia verdadera.
And it shouldn't be surprising. Y no nos sorprende, All of their rules were designed todas sus reglas que diseñaron to favor the Alexandrian manuscripts over the Textus Receptus. hicieron reglas fijas que iba a beneficiar el texto corrompido en lugar del texto bueno, porque ellos querían también comprobar sus herejías con textos que no son correctos. Now, at the time that Westcott and Hort was doing this work, Cuando estos dos hombres estaban haciendo este trabajo, there were other men who were equally scholarly and equally qualified habían otros igualmente calificados who said, no, que dijeron, no, this is wrong. eso que ustedes están haciendo está The incorrecto. traditional text is the pure Word of God. El texto tradicional es la pura palabra de Dios, But for some reason, pero por alguna razón, in the providence of God, en la providencia de Dios, those voices never gained popularity. las voces de los que estaban defendiendo no recibieron. Which one didn't get popularity? The Textus Receptus crowd. Who's that? John Burgon, F.H.A. Scrivener, Okay. Hills. Los defensores del texto correcto no tuvieron popularidad. And the Westcott and Hort Y Weston text and Hort, became very popular. que estaban defendiendo el texto corrompido, tuvieron más popularidad. And just to show you how popular Y it para is, mostrarles qué populares eran, every English translation cada of the traducción Bible inglesa de la Biblia, since the year 1900 desde el año 1900, has been based on the corrupted sido- Alexandrian text ha sido tomada de el texto de Alejandría, que es el texto que está dañado. Now you might ask, well, why? Y ustedes se pueden preguntar, ¿pero por qué una Biblia así? Well, because the Alexandrian version of the Greek New Testament changes about every 5 years. Porque los textos de la versión de Alejandría cambia con frecuencia. The Textus Receptus has not been revised since it was printed in the 16th century. Y el otro texto, que es el texto recibido, no ha cambiado nunca. But the text of Westcott and Hort gets revised about every 5 years. Pero cada 5 años revisan las Biblias que son recibidas de este texto de alejandrino. And every 5 years they come out with a new edition. Y cada 5 años vienen con una nueva edición, mientras que el otro nunca ha cambiado. Right now it's in the 27th edition. Ahora está en la edición 27 de cambios. And the 28th edition is set to come out next year. En la 28th edition va a llegar el próximo año. Can I ask you a question, doctor? Let me finish this thought, then you can ask. Okay. And so watch what's going to happen next year. Vamos a ver qué va a pasar el próximo año. When the 28th edition Cuando comes la out, edición 28 aparece, there's going to be a wave of new translations. va a haber nuevas traducciones. This one is better than the one before. Esta es mejor que la otra. Now if you got to buy this one. Ahora tiene que comprar esta. And it's a big money maker Y for es Bible una manera de companies. hacer negocio. You know, the love of money vendiendo. is the root of all sorts of El evil. amor del dinero es la raíz de toda clase de But maldad. if you're going to base your Bible on the Textus Receptus, Pero si usted va a basar su Biblia en el texto recibido, you're still back in the 16th century. usted todavía está en la original The que fueron only- traducidos en el siglo XVI. The only English translation La única traducción en inglés that is based on the Textus que es Receptus recibido, que es del texto receptico, is the King James Bible. es la Biblia del rey Jaime, King James. The New King James is about 99% El based on the Textus Receptus. New King James o el nuevo versión del rey Jaime. But before Así the dice. King James Bible, No, King, el rey. King James. ¿Así se dice? Sí. El New King James ya ha perdido por lo menos
1% de fidelidad, So it's a good translation, but Es there una are a buena few traducción. errors. pero hay algunos pequeños errores. But prior to the King James Pero Bible, antes del el King James, every translation was based on the Textus Receptus. antes de la Biblia, de la traducción del King James, las otras Biblias eran del texto reséptico. The first Del texto René electrónico. Valera of 1602 was based on the Textus Receptus. Ok, la Reina Valera es 1602. de 1602, And es muy buena and del every- texto reséptico. revision up through 1909 was based on the Textus Y Receptus. todas las revisiones han sido basadas en el texto recibido. Starting with the RV 60, Comenzando con la Reina Valera del 60, there are a few readings from the Alexandrian text. hay algunas cosas pequeñas que fueron tomadas del texto alejandrino. But it's like the New King James, Es about como, 99% en la Reina reliable. Valera es como, es una pregunta ahí, es a question. Manden una aclaración. Que Aclaration. la Reina Valera de 1909 De- es 100% confiable al texto recibido. La de 1960 es la que ya tiene algunas variaciones del texto crítico. Okay. What he's saying is that Reina Valera of 1909 is more is purer That's than what the I one. just said. Yeah. Let's see. That's the Than one the that the 60. Trinitarian Bible Society Yeah. is producing in mass quantity. Yeah, es la que está produciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria, cuyo editor principal es el presidente del Seminario Reformado Latinoamericano. So the conclusion of all of this, I think, is very simple. Bill Grindike. The conclusion of all this is really quite simple. But esta no es la razón por la cual estamos diciendo esto. In an attempt to appear scholarly, El asunto es esto. En Most- el deseo de aparecer es académico, most Bible colleges teach their pastors muchos seminarios enseñan a sus pastores to trust in the critical text confiar en el texto crítico and the translations based on that critical y text, las traducciones basados en el crítico texto. and that the Textus Receptus Y el texto reséptico is old-fashioned, es antiguo and the translations based on it are old-fashioned. Okay. I think we have a question for you. We had two main texts, correct? The critical text and the Textus Receptus. The critical text, el texto crítico y el texto recibido. Which one should we trust? The Textus Receptus. Entonces, tenemos que confiar en el texto recibido, no en el texto crítico. And- Ok, and por lo we can menos try- de todo esto, eso es lo que yo pude entender. Okay. Texto recibido, Para nosotros, for you, como hispanos, podríamos decir que el texto recibido viene a ser la Reina Valera y el texto crítico, la Biblia de las Américas. ok, el texto crítico es la Biblia de las Américas, de American Standard. La Biblia de las Américas es el texto crítico. Reina Valera viene del texto recibido, que es el texto confiable. Now, keep in mind that every new edition of the critical text changes a large amount of words. Y las Biblias del texto crítico cambian con frecuencia algunas palabras, muchas palabras. The 27th edition, which is the current edition,
La Biblia que viene del texto crítico tiene 27 ediciones changed about 500 words y ha from the cambiado previous edition. 500 palabras de la edición previa. And they said the new one coming out next Y year la nueva que viene el próximo año is going to change about 200 va a words. cambiar 200 palabras más. Now, I think you can see Ya usted puede ver why we can't have the doctrine of preservation. por qué no podríamos tener la doctrina de preservación. Because the doctrine of preservation Porque la doctrina de says preservación we dice, have the words of the original. tenemos las palabras del original. But if they change by 200 or 500 words every time a new edition comes out, Pero si cambia de 200 o más palabras cada vez que una edición nueva llega, it's obvious we don't have the words es of the obvio original. que al final no vamos a tener palabras del original. Otherwise, they wouldn't keep changing. De lo contrario, no seguiría cambiando. In fact, the people who support the critical text En say, efecto, la gente que apoya el texto crítico dice, we will never know for sure exactly what God said. en de verdad, la conclusión de los que siguen el texto crítico dicen, nunca vamos a tener seguridad de lo que Dios dijo. Each edition, we get a little closer, En cada edición llegamos un poco más cerca, pero lo que pasa es que están least- alejando más at de least lo we que hope dijo so. originalmente. At least we hope so. I'm sorry to take you in this rabbit trail. I'm sorry that I took you in this Oh, rabbit trail, That's but it okay. was very important. Well, I know Lo this considero is- importante. We'll teach- Era difícil entender lo que estaba diciendo si no tenemos este concepto y ya nos diste un gran dolor de cabeza. Llego este tremendo headache. So Así que the reason that major denominations drop the doctrine of preservation la razón por la cual muchas denominaciones no tienen la doctrina de preservación is at least showing they're honest enough to recognize that they don't believe it anymore. es porque realmente la única honestidad que tienen es de decir que no creen en estas cosas más. Because now, if the Bible is going to change every 5 or 6 Que years, llegan a la conclusión que si la Biblia va a cambiar cada 5 años. it's ridiculous to say that we have the exact words Es of the original. ridículo decir que tenemos las exactas palabras de Dios porque la palabra de Dios nunca cambia. But God's sovereignty Pero Dios, la soberanía de Dios ensures the asegura preservation of the la text. preservación del texto. Every word of it. Cada palabra. God accomplishes His will all the time. Dios cumple su designio todo el tiempo. Job wrote that God does whatever He desires, and no Job one can change that. escribió que Dios hace lo que Él desee y nadie puede cambiar esos decretos de Dios. It says God desires to preserve His word. He Y will Dios preserve His desea word. preservar su palabra y lo va a hacer porque es el decreto de Dios. Here's how God did it. Esta es la manera como Dios lo hizo. The copying began immediately. La copia inició inmediatamente. When an original manuscript was received at a church, Cuando volvemos al original, ¿no? it would be Ya no estamos hablando de la Reina Valera, estamos hablando de las copias de las copias. it'd be read to the church, Se hacían copias de los originales, se le leía a la iglesia and then the church would begin to make y copies luego of the las original iglesias continuaban haciendo copias de los originales, for two reasons. por dos razones. One, they knew that the original would eventually deteriorate, Ellos sabían que el original eventualmente iba a deteriorarse, and so the copies would preserve así what que was las written. copias preservarían lo que estaba escrito. And secondly, Y segundo, they were not going to let the original out of their possession ellos no querían dejar que el original saliera de su posición, because they realized they were Porque- entrusted with this treasure of porque inspired ellos se dieron scripture. cuenta que estaban sido confiados con un tesoro. So if the church wanted to share Así that que letter si with another la church, iglesia deseaba compartir eso con otra iglesia, they would give them a faithful copy, ellos les not daban the una original. copia fiel del original. Every book that God inspired was recognized Cada libro que Dios as inspiró inspired fue reconocido by como the original inspirado recipients. por los recipientes originales. The minute First Thessalonians arrived at Thessalonica,
Sí, estamos hablando cuando Pablo y los escritores escribieron. Pablo escribió su carta. Cuando la carta llegó a Tesalónica, ellos inmediatamente hacían copias fieles de esa carta para dársela a otras iglesias. They recognized it as inspired writing. Porque la reconocían como una escritura inspirada. The moment James was En presented el to momento the en que church la at carta de Jerusalem, James estaba presentada a la iglesia de They Jerusalén, recognized it la as iglesia de inspired Jerusalén la writing. reconocía y hacía copias fieles para enviárselas a otras now the iglesias. problem is that the people in Jerusalem and the people in Thessalonica didn't know about the other letter. Obviamente, ellos todavía no conocían la otra carta, la carta de los romanos no la conocían en Tesalónica, entonces la manera de conocerlo es haciendo copias fieles para repartirlas por todas las iglesias, y por eso es que tenemos tantas copias de la Biblia originales. And that's why the process of canonicity took 300 years Por eso es que el proceso de canonización de las escrituras tomó casi 300 años to finally accumulate para and acumular recognize y reconocer everything God todo lo inspired. que Dios ha inspirado. The promise of preservation caused the copyists to take every precaution to La guard the promesa de text from error. preservación causó a los que copiaban tomar todas las precauciones necesarias para no evitar corrupción. And copying was serious business to the church. Y copiar, note esto, no se trata de traducir, se trata de transcribir. Copiar o transcribir el texto a otro texto no se trata de traducción, se trata de copiar las palabras exactas, los símbolos exactos. It was not done casually, No but fue with great hecho de una care. forma casual y sin cuidado. Now, here's a map of the first century Mediterranean world. What page are you in? What page are you in? Oh, I'm on page 59, probably 58 on 59. yours. You're too fast for me. There it is. Okay. That's your map. Okay. Now, you can see some of the key locations. There's Rome on the left. Vemos a Roma en la izquierda, Right in the center is en Ephesus. el centro está Éfesos, On the far right, you see Antioch. Antioquía. Draw a line between Rome, Ephesus, and Antioch. Ok, traza una línea directa entre Roma, Efesios y Antioquía. Because these were the three largest cities in the Roman Empire at that time. Estas eran las tres ciudades más grandes del Imperio Romano. Rome was the largest, Roma, la más antigua, la más grande, about 1 million people. como 1 millón de personas. Ephesus was the second largest, Éfesos fue la segunda ciudad más grande, about como 750,000 people. 750,000 personas. And Antioch was Y the third Antioquía, largest, el tercero, 500,000 people. de medio millón de personas, de And habitantes. the Roman Empire built a road system connecting Antioch to Ephesus to Rome. El Imperio Romano hizo una carretera conectando, ver cómo iría esa carretera, And it was- conectando Éfesos con Antioquía y con Roma. And it was called the Roman Road, Y se llamó la vía romana. and all of the other roads connected to this main Y road, todas las otras carreteras estaban conectadas a esta carretera. and it gave rise to the saying, Y le dio el nacimiento al dicho, all roads lead to todas Rome. las carreteras, todas las vías llevan a Roma. And that's exactly what it was. Y eso era exacto lo que pasaba. And so it was a very heavily traveled business route. Así que ya pueden ver cómo iría esa carretera, ¿no? Era una carretera muy ocupada, como la 10. Now let's, I-10. I didn't say anything funny. No, I did. Oh, you did? Okay, Eso que no digo ningún chiste. all right. Sí, el problema es que es mucho más alto que yo y cuando me agarre, Now, where did the autographs end up? ¿dónde terminaron los autógrafos o los
manuscritos originales. Obviously, the book of Romans was kept by the Roman Church. Obviamente, el libro de los romanos se mantuvo en Roma. Luke and Acts El were libro sent de to Lucas- defend Paul at trial in Rome. Lucas y los Hechos de los Apóstoles fueron llevados para defender a Pablo en Roma. So they would have been sent to the church at Rome, who would have made Así copies que- and presented them to the court. Así que Roma tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Romanos y el Evangelio de Lucas. Church tradition says that the Gospel of Mark was also kept safe by the Roman Church. Y la tradición dice que el Evangelio de Marcos también se mantuvo en Roma porque lo llevaron allí para presentar defensa a Pablo cuando lo estaban acusando. Although there were some who thought it was at Antioch. Pero algunos creían que estaba en Antioquía. In the center, you can see where Philippi is. En el centro usted puede ver dónde está Filipi. So they would store Philippians there. Un segundo. Ok, en el centro vemos a Filipo. And going south And that's- along the coast, you can see where Thessalonica is. Y usted ve hacia el sur, cerca de la costa, donde está Tesalónica. And they received 2 letters from Paul that Ellos they would recibieron keep 2 cartas de safe. Pablo, la primera y la segunda de Tesalónicas. You see Corinth on the Ve a map. Corintios, un poco más abajo, cerca de Atenas. They also received 2 letters. También recibieron 2 cartas. Down in the island of Crete, En la isla de Creta, the churches there were started by Titus, la iglesia allá fue plantada, iniciada por Tito, and they would take care y ellos of the book of Titus. recibieron las cartas a Tito. Ephesus Efesios, had a lot Efesios of inspired scripture under its care. tiene el área de Efesios, note cuántas copias de la Biblia de cartas hay ahí. They had Paul's letter of Ephesians, Tienen la carta a los Efesios. and then later, when Timothy was their Más pastor, tarde, cuando Timoteo era el pastor, 1st and 2nd en el Timothy primero y segundo de was sent Timoteo, there and kept there. cerca de Efesios, ¿sí? Later on, Más they had tarde, the Apostle John as Tienen their el pastor. apóstol Juan, allí en Éfesos, And John's 5 books would be stored there as y well. los 5 libros de Juan están allá. And Philemon was a member there, Y Filemón and so his letter would be kept Filemón there. era un miembro ya de la iglesia y So- obviamente la carta está allá. Altogether, Así que- 9 inspired books were under 9 safekeeping at libros Ephesus. inspirados están en esa Asia Menor alrededor de los Efesios. Now, northeast of Ephesus is Al Colossae, noreste de Efesios está Gálatas, where Colossians was kept. pardon me, Colosenses. Tradition says that the letter of Jude was kept at the church at Constantinople. La tradición dice que la carta de Judas, no el Iscariote, está en Constantinopla. There was a big church Hay una iglesia, council that met there. hay una iglesia ahí grande y un concilio se hizo en Constantinopla, Constantinopla cerca del Mar Negro. Galatians would be stored by the churches in Galatia, Las cartas de los Gálatas está allá en Gálatas, en the, le- Galacia. the letters, or rather the Gospel of Matthew and the Epistle of James, were presented to the Jerusalem church. Repeat that, please. Repeat that. Matthew and James. Mateo y Santiago You'll notice that there are arrows pointing to Antioch. ven las flechas apuntando a Antioquía. This is because after the persecution began in Jerusalem, Es porque después de la persecución que inició en Jerusalén, many of the Christians fled to Antioch, muchos de los cristianos
fueron a Antioquía. it would be easier to hide out in a major city like Antioch. Era más fácil esconderse en una ciudad más grande que Jerusalén, como era Antioquía. Hebrews El libro de los Hebreos was probably sent to Babylon, where Fue- many Jewish Christians fue were posiblemente hiding, enviado a Babilonia, donde muchos judíos and cristianos estaban eventually escondiendo, transferred to y Antioch, eventualmente transferidos a Antioquía, as was 1st and 2nd Peter, como fue la carta primera y segunda de Pedro, who ministered in the Cappadocia area, que estuvieron ministrando en la área de Capadocia, and ultimately his letters were stored in Antioch y as well. últimamente esas cartas posiblemente fueron a parar en Antioquía. Now, why is this important? ¿Por qué ustedes creen que esto es importante? Remember the Roman road, Acuérdase de la carretera romana, the major thoroughfare la mayor vía de comunicación. encompasses every book of the New Testament within 50 miles, one side of the road or another. Oiga eso. Esta mayor vía de esta carretera encuentra libros de la Biblia cada 50 millas. And this created what we now call Y esto ha creado lo que hoy llamamos autocorrect. ahora. This creates what we now call autocorrect. Have you ever typed something on your phone and it automatically corrects it? Corrección automática. Habla inglés. Yeah. But this was a great system of autocorrection of the text. Este es un gran sistema de autocorrección del texto. Explain that a little bit. I'm going to explain it right now. Okay. Let's say Vamos a decir a por ejemplo, businessman from que Antioch un hombre de negocios de Antioquía had business in Ephesus. tiene negocios en Efesios. He's a Christian. Él es un cristiano. He tells his Él pastor, dice al pastor, I'm going to Ephesus voy a on ir a business. Efesios en negocios. And the pastor said, Y el pastor dice, take our copy of tome Ephesians la copia de Efesios and take it to y Ephesus llévalo a Efesos. and compare it Y com- against the Y original that Paul compárala had. con la original que está en Efesios. And if there's any Y si usted mistakes, y si correct encuentran them que hay algún error, corríjala. and bring back a corrected Y version. traiga nuevamente la corrección. And so he does. Y así lo hace. And so if they had a copy of a copy of a copy, Así que si ellos tienen una copia de una copia de una copia, and maybe a word here or there got changed, y una palabra aquí o allá ha sido cambiada, they could compare it to the original and fix it. ellos pueden comparar con el original y arreglarla. So that when more copies were made from that copy, they were faithful copies. Así que más copias se hicieron de copias que eran fieles. Let's say a businessman Vamos from a decir un hombre de Ephesus. negocios de Éfesos A businessman from Ephesus tells his pastor, I'm going to le Philippi to dice a sell su fish. pastor, voy a ir a Filipo a vender pescado. And the pastor said, well, take our copy of Philippians with you Pues lleva una copia de los filipenses And contigo compare it to y la the compara original con el that original is que in está allá Philippi. en Filipo. and make any Y si corrections. hay errores, por favor, Bring back vea a qué corrected errores copy. hay y los trae corregidos. Now, this activity Esta actividad of men moving back and forth on this Hombres. major highway viajando en esta carretera de mayor importancia, having full access to the original teniendo- documents completo acceso a las copias originales de cada carta, could make corrections to their copy podrían hacer correcciones a sus copias, by comparing to the comparando con originals el they would original encounter que in their estaban en cada una travel. de esas ciudades. Now, how long could they do this? ¿Por cuánto tiempo ellos podrían hacer esto? In one of the church historians, Uno de los historiadores de la iglesia, Tertullian, he said, Tertuliano, at Ephesus, they are still reading the original letter sent by Paul in the year 200.
Tertuliano dijo que en Éfesos, después de 200 años todavía, estaban leyendo la carta original que fue enviada por Pablo. Now remember, Ephesus was written in Recuerde the year que 60. Efesios fue escrita en el año 60 más o menos. So for at least 140 Por lo menos years, 140 años después, the original el still original existed todavía existía and was being used y in the estaba siendo worship usado at Ephesus. cuando la iglesia se reunía a orar en But it was Efesios. available to Pero compare estaba copies to. disponible para comparar con las otras copias. And after 140 Y years, después de 140 años, you might have a copy of a copy of a copy of a usted copy puede of a tener copy, una copia de la copia de la copia, varias copias, and you can compare it to y the podría original comparar con el original and make sure it's the same. y asegurarse de que es correcto. With all of these faithful copies in existence, Con este número de fieles copias then en more copies existencia, could be made from them. entonces de estas copias fieles, más copias se hicieron. And this constant travel allowed for continuous correction to make sure Y the copies were the same as the original. Y constante copias de las copias y de los originales, comparando con los originales, nos garantiza de que es auténtico. Now notice Alexandria, Egypt. Note Alejandría en Egipto. It is off the main highway. Alejandría en Egipto no está en la carretera, By 1,000 miles. está tan lejos de la carretera por donde se hizo todas estas comparaciones, está casi a 1,000 millas de distancia. It would be a major commitment of time and expense Eso sería un gran gasto en take- tiempo y en dinero y en espacio para take llevar to take Alexandrian copies to Ephesus para and compare llevar it to la Paul's copia original. alejandrina a Éfesos para comparar si es verdad. El punto que él trata de probar es que la copia de Alejandría no es tan fiel como las demás porque no tiene manera de compararlas. But the fact is, Pero el hecho es there were so many heretics at que Alexandria había tantos heréticos en Alejandría that there was little interest in making sure their copies agreed with the original. que no tenían ningún interés de comparar si su copia estaba de acuerdo con los originales. They were more interested in tampering with the copies Ellos to make them estaban agree with their heresy. Más interesados en seguir arreglando sus copias para que estuvieran de acuerdo con sus herejías que compararlas con las copias originales, porque por una parte está muy lejos. In the writings of the men at the school of Antioch Y los hombres que escribían en la escuela de Alejandría and in the writings of the men at the school in Rome, y los que escribían en la escuela de Roma, there was a common saying, entre ellos había un dicho común. do not trust the Alexandrian copies. El dicho común es, no confíe en la copia de Alejandría. But in the 21st century, Pero ahora pasamos de allá al siglo XXI. Hoy, the church not only trusts them, la iglesia no solamente confía en el texto de Alejandría, but base all of their translations on them. pero basa todas sus traducciones en Alejandría. Es convincente esto, ¿no es verdad? Porque la Reina Valera es más confiable que cualquier otra. So that is the sad reason Esta why es- the doctrine of preservation is no longer maintained Esta es in una the de las church razones today. tristes por la cual la doctrina de preservación no se mantiene más. Let's take our break. Más café. Ok, vamos a tener tres sesiones más y me acaba de informar que son cortas. Entonces podemos comenzar a pensar en la playa. I think you're having too much fun doing this job.
el micrófono es muy peligroso. El que tiene el micrófono tiene el control. Well, now we come to the subject of the infallibility of the Bible. Ahora llegamos a la sección de infalibilidad de la Biblia. We've already talked about inerrancy, Ya hablamos de inerrancia and now we're going to talk about infallibility. y ahora vamos a hablar de infalibilidad. These are two Estas son separate dos concepts. conceptos separados. Sadly, today, they're often considered the same Con thing. tristeza, hoy la Iglesia considera estas dos cosas la misma, pero no es. But if you, Infalibilidad y inerrancia no es lo mismo. but if you consider inerrancy and infallibility the same thing, Si usted considera que estas dos cosas son las mismas, then you miss out on some great truth about the Bible. entonces va a perder muchas verdades acerca de la Biblia. Now, when we talked about Cuando hablamos inerrancy de this morning, inerrancia esta mañana, we said that inerrancy dijimos applies to the que original inerrancia manuscripts, aplica a los originales manuscritos, the autographs. los autógrafos. The Holy Spirit El ensured Espíritu Santo asegura that every word que written cada by the palabra apostle escrita por was the los word God apóstoles wanted. era la palabra de Dios. He made sure they were spelled correctly Él estaba seguro de que estaban escritas and that the correctamente grammar was according to the grammar rules of Greek. y que la gramática estaba de acuerdo con la gramática, las reglas gramaticales del griego. So that the autographs were perfect in every sense of O the sea word. que los autógrafos estaban perfectos en todo sentido de la palabra. The idea of La infallibility idea de infalibilidad, sin embargo, applies to the autographs as well, aplica también a los autógrafos, but it also applies to the faithful copies and even the translations from those pero copies. aplica no a la inerrancia al escribir, sino en la infalibilidad, en la fidelidad de las copias hechas de copias, transcripciones y traducciones. Now, inerrancy means without error. Inerrancia significa sin error. Infalibilidad significa Infallibility means reliable and trustworthy. que son correctas y se pueden confiar, It que nos means dicen la verdad. that the scriptures are dependable. Implica que las escrituras son podemos depender. It's what Jesus meant Es in lo John 10 que Jesús dice en Juan 10. when he said the Ustedes scripture dicen, cannot be las broken. escrituras no pueden ser quebrantadas. He was referring to the Él se refiere infallibility a la of the scripture. infalibilidad de las escrituras. Now, Ahora, infallibility infalibilidad applies to the integrity of the biblical text. implica, se refiere a la integridad del texto bíblico. Because the text is infallible, Porque el texto es infalible, we are guaranteed that it is accurate, estamos garantizados que es correcto, reliable, que podemos depender, trustworthy, es confiable. and not only can we depend upon the autographs, Pero no dependemos solamente de los manuscritos autógrafos, which we don't have any que no of, tenemos, we can depend on pero the también faithful podemos depender copies de las made copias from the que fueron autographs. hechas fielmente de los autógrafos. We saw in the Ya previous vimos en lesson la why lección infallibility anterior was the belief of the church. Que la infalibilidad era lo que la iglesia creía, It was because of the autocorrect traveling. debido a la autocorrección que presentaba, que ayudaba en estos viajes de For- ciudad en ciudad. At least 100 years, maybe more. Por lo menos de 100 años o más, estas autocorrecciones As sucedieron. men from the church traveled back Así and como los forth hombres across de the la iglesia empire, viajaban en viajes de negocios, they could always stop in and ellos podían compare siempre parar their y copy comparar of the la copia scripture original con lo que tenían. with the original that was being held by the various churches. Go ahead. Oh, you said that already? You'd be kidding me. Okay, It's very good. yeah. I'm going to teach this course now.
some have wondered why we have both terms, infallible and Algunos preguntan inerrant. por qué tenemos ambas terminologías, inerrancia e infalibilidad. It's because Es they porque focus on two different concepts. están enfocadas en dos conceptos distintos. Infallibility focuses Infalibilidad on the idea se that the scriptures enfoca are en la idea dependable. de que las escrituras son dependemos de Their accuracy and their reliability correctas. is unquestioned. que nuestra dependencia en las escrituras es lo hacemos con toda confianza, sin dudas. Infallibility focuses on the integrity of the text. La infalibilidad se enfoca en la integridad del texto. Inerrancy focuses on the integrity of God. Inerrancia se enfoca en la integridad de Dios. Wow. Because God is a God who cannot lie, Porque Dios es un Dios que no puede mentir. then the word that He Que las inspired palabras que Él inspiró is without error es sin by error definition. por definición. Because God cannot. Porque Dios no puede err. mentir, no puede errar. The idea of inerrancy La idea de inerrancia is all throughout Scripture. está a través de todas las escrituras. Every time we Cada see vez Scripture que decimos attesting escritura, to the reliability, or rather Es- the authenticity of estamos God, hablando de la autenticidad de Dios. and the fact that Y en He efecto, does not lie, Él no He miente, does not change. Él no cambia. Those ideas are Estas all ideas related todas to están inerrancy. relacionadas a la inerrancia. But Pero interestingly, the interesantemente, term itself did El not término appear mismo no aparece in theological vocabulary en el vocabulario teológico until the year 1902. hasta el año 1902. The theologian B.B. El Warfield, teólogo B.B. Warfield, the president of Princeton el Seminary at the time, presidente de Princeton Seminary, was asked to comment on this new idea se le of pidió que hiciera textual un criticism. comentario sobre este asunto de nueva idea de crítica textual. And in his response to the textual Y en su critics, respuesta al critical texto, he made the statement that dijo the original autographs were without error, que los originales eran sin error. they were inerrant. Dijo, son inerrantes. And that was the first time Y eso fue la the primera term vez en appeared teología in the que el theological término apareció vocabulary. en 1902. Interesante, este siglo pasado, Pardon me? this past century. It was interesting, it's just in the 20th century. Yeah. He applied it, of course, to the original manuscripts, which no longer exist. Él aplicó esta inerrancia a los manuscritos que But ya no existen. It was more of a statement about the character of God, Pero más se refería a la afirmación del carácter de Dios, and it was based on the idea that God stakes his whole reputation on the accuracy of his word. es pegada a la idea de que Dios pega su reputación en la inerrancia. Infallibility has always been Infalibilidad the traditional Ha sido term un término tradicional that is used historically que by ha the sido usado church históricamente por la Iglesia to assure para us asegurarnos that the de que carefully made copies of the las Bible are copias que also se han free hecho, from error. las copias que se han hecho de la Biblia con cuidado también están libres de errores. In many confessions, En muchas confesiones, the Westminster, la confesión de Westminster, the London Baptist, la confesión de Bautista de 1900 de Londres, the Philadelphia Confession, la confesión de Filadelfia de which was the 1742, first Baptist que fue la confession primera in the United confesión States of bautista en Estados America. Unidos de América,
and later the New y Hampshire finalmente Declaration of más tarde Faith, New Hampshire Declaration de Fe en 1833. all attest to the infallibility Todos of atestiguan the de la original infalibilidad scriptures de las escrituras and originales carefully made y de las copies. copias que han sido hechas cuidadosamente. So Así we do que not have to lament the fact that all of the originals have disappeared, no tenemos por qué estar tristes que los originales desaparecieron, porque Because- hay muchas copias fieles de los originales. because the church has always La held to iglesia the siempre ha infallibility mantenido of la the faithful infalibilidad de copies. la infalibilidad de las copias. So much so that Francis Turretin said, Francis Turretin dijo, the faithful copies we have today are, las are copias identical fieles to que what tenemos the hoy apostle son idénticas originally a los wrote. que los apóstoles escribieron. And so the doctrine Así que la doctrina de infallibility infalibilidad, affirms afirma that a careful que translation traducciones cuidadosas from carefully made existing manuscripts de copias manuscritas que han sido cuidadosamente hechas is without any doubt the very word of God. es sin ninguna duda la pura palabra de Dios. And this gives us a Y esto nos da gran 100% confidencia confidence that the De que la Bible Biblia we carry que usamos hoy is the word es en of verdad God, la palabra de Dios 100%. not just a close approximation No of the solamente word of una God. aproximación, It is the word of God es la palabra de Dios, because of the porque doctrine of la infallibility. doctrina de infalibilidad. Infallibility of In- the Old Testament text Infalibilidad del Antiguo Testamento is based on the quality of está the basada en la cualidad manuscripts. de los manuscritos. Even though we do not have any of the A original pesar de que no Old tenemos Testament los writings, originales, los autógrafos, we have reliable copies. todavía tenemos copias of que the Old podemos Testament. confiar del Antiguo Testamento. The Jews Los judíos developed strict desarrollaron rules for reglas copying. estrictas de las copias. In fact, En efecto, you could not legally make a copy of the Bible no podía legalmente hacer una copia de la Biblia in Israel en Israel, unless sino you were a thoroughly trained si no había copyist. sido entrenado como escriba. And the Jews actually had a school Y that los they judíos sent tenían men una escuela to learn how to copy. donde enseñaban a copiar. At the school, they learned En la the escuela rules for the kind of parchment they enseñaron, would use. tenían que aprender la clase de pergamino, Parchment is que usaban. parchment is a writing material made from the skin of a sheep. Pergaminos son materiales para escribir que se hace de la piel de las ovejas. At this school, they learned about how many lines would be written on each Aprendían en la escuela page. cuántas renglones había que hacer por cada página. They governed the color of ink. Decía también el color de la tinta, They governed the kind la of clase de pens that pluma were que se usara. allowed. And they had a rule that every flawed copy was destroyed. Y luego tenían la regla de que cualquier copia que tuviese el mínimo error no se corregía, sino que tenía que destruirse. They taught the copyists that they had to copy one letter at a time. Les enseñaron a los escribas que tenían que copiar una letra cada vez. And they had to look back at the original for the next letter in the word. Y tenían que ver en el original para la siguiente, no palabra, sino letra. Even if the copyist knew how to spell the word, A pesar de que el escriba sabía cómo deletrear la palabra, he had to look at every tenía por letter, obligación que copiar letra por letra. go ¿Se puede one imaginar eso? letter at a time. Una letra a la vez. The sect of Judaism that was responsible for La this secta de los copying judíos method que estaban responsables por este trabajo were the Masoretes. eran los masoretes. And so the Masoretic text is the traditional Masoretas. text
of the Old Testament. A ellos se les dieron la responsabilidad y de ahí tenemos el texto Masoreta. The Masoretes developed this tedious Los copying masoretas methodology desarrollaron este tedio procedimiento to ensure that every copy was reliable. para asegurarnos que cada copia que hicieran era verdadero y el cual podíamos confiar. What was it like copying the Old Testament? ¿Cómo cree usted? Imagínese que usted está en ese lugar y usted está copiando el Nuevo Testamento. You've graduated from copying Se, school, se gradúa de la escuela de copiar and now you show up for work, y ahora viene a trabajar and the rabbi y el, seats you at your y el desk, rabito- y el rabino te sienta en tu escritorio, and you have your parchment y and your aquí pen está and su your ink, pergamino, y aquí está su tinta, y aquí está el papel, and he está brings la you pluma, a very precious page y le of the trae Old Testament. una página preciosa del Nuevo Testamento, And you begin your copying. y usted comienza del Antiguo y usted comienza a copiar. Look at the first letter, Mira la copy it, primera la letra, Second cópiala. letter, La copy segunda it. letra, la copia. all the way Tercera through. letra y todo hasta terminar todo la Biblia. If you make a mistake, Si usted comete un error, you have to give the copy to the usted rabbi tiene que dar la copia al rabino, who would put it in the furnace and que burn lo it. ponía a la hoguera y lo quemaba después And de you todo ese start it trabajo. over. Y comience nuevamente. Even if you made a mistake on the Así last que si line, usted hacía un error en la última línea, no se podía corregir, sino quemar. there was no scratching it out and No había writing nada de over it. correcciones y comenzar de nuevo, no. Even the smallest mistake Inclusive el error más pequeño required that the copy be burned. requería que la copia fuera quemada. Well, let's say you get through the whole page and you've made no mistakes. Imagínese que usted pasa por toda la página, copia toda la página y no comete errores. You're still not done, Todavía no ha terminado. because then ¿Por they qué? had to proofread, Luego tienen que hacer una prueba de lectura and they would give your page to the first proofreader. y le dan la página al primero que iba a ver los errores. And what he would do Y cuando él terminaba, is he would count how many words Okay. were on your page. cuando él hacía la corrección, contaba cuántas palabras había en cada página, igual el número de palabras que había en el original. Because the Jews knew how many words should be on the page. Porque ellos sabían cuántas palabras debería estar en esa porción de esa página, o del And papiro. o if del- your copy had the wrong number of words, Pero si su copia tenía un número distinto del número de palabras en el original, they would burn it. entonces lo quemaban. They wouldn't even look for the Ni mistake. siquiera buscaban el error. It didn't matter where the No mistake importaba was. si había un error, dónde estaba. The Lo word importante count es que was sabía wrong. que había un error porque las palabras no estaban igual, el número de palabras que el del original. So they destroyed it. Así que los destruían. But let's say you had the right number of words. Pero imaginémonos que tiene el número correcto de palabras. You're still not done. Todavía no ha terminado. Now it went to Ahora proofreader tenía number 2. que ir al que probaba la lectura número 2. And he would count how many letters were on your page. Ahora él no contaba el número de palabras, contaba el número de caracteres, de letras. Because the Jews also knew how many letters should be on the Porque page. los judíos sabían el número de caracteres o de letras que había en cada página. And if your letter count was wrong, Y si el número de letras era distinto, off to the fire. nuevamente al fuego. But let's say you had the right number of letters. Pero imaginemos que tiene el número correcto de You letras. still weren't done Todavía no ha terminado, because they gave it to proofreader number porque se 3. daba al que lo probaba número 3. And he would start counting the letters from the beginning and end of the page. Él comenzaba a contar las letras desde el comienzo hasta el final, And he was searching for the center letter on the page. y él buscaba la letra central de la página, The letter that was equal distance from the beginning la and end letra of que the estaba page. a igual distancia del comienzo al final de la página.
because the Jews also knew what Porque los letter judíos sabían had to be there. ¿Cuál letra debería estar en el centro de esa página? And if you had the wrong letter, Y si estaba la letra equivocada, al burned the fuego. copy. But let's say you passed all three proofreading tests. Imaginémonos que usted pasa esas tres pruebas. You would give the page to the rabbi, Se le da la página al who rabino would take it and put it with the reliable copies of the Old Testament. que lo ponía con el original Now, with o that, la copia reliable. with that kind of requirements, it would be hard for an error to creep into the text. Con este tipo de requisitos es casi imposible que haya error en el texto copiado. The oldest existing manuscripts of the El- Old Testament El manuscrito más antiguo del Viejo Testamento are from the year 950. son del AD. año 950 antes de Cristo. One is kept in Aleppo, Syria. Uno está en Alepo, Siria, One is kept in Leningrad in Russia, otro en Leningrad, en Rusia, and they're in museums. están en museos And they are considered totally reliable y texts están of the Old considerados Testament. textos que se pueden confiar totalmente. You're probably aware of Sí. the Dead Sea Tal vez Scrolls. sabe de los scrolls del Mar Muerto. In 1947, En 1947, a little shepherd boy was throwing rocks into a cave. un pastorcito de ovejas estaba tirando piedras And he heard something shatter. y oyó algo que parecía hueco. So he went to investigate, Así que fue a investigar and they found dozens of clay pots with scrolls y inside. encontraron docenas de ollas de barro con papiros dentro. So he reported o his find, pergaminos. and the archaeologists showed up, Entonces el arqueólogo vino and they said, "We have discovered manuscripts from the year 100 BC." y entonces dijeron, hemos descubierto unos manuscritos del año 100 BC, before Christ, Now- antes de Cristo. These were scrolls made by the Essenes, which is a Estos- sect of Judaism. Estos scrolls fueron escritos por los ¿cómo se dice? Most of the scrolls were not scripture. Por Aset, Esenios. esenios, judíos. Es una secta judía que eran muy estrictas. We were there. Most of the scrolls they found were not scrolls of scripture. Muchos de estos scrolls, de estos rollos que encontraron, no eran rollos de la Biblia. They were books and historical Habían records and libros so también históricos y otras cosas. forth. But they did find some scripture. Pero encontraron algunas escrituras. In fact, their greatest find En efecto, una de las más grandes cosas que encontraron was a totally intact copy of the book of Isaiah. fue una copia total del libro de Isaías. And the critics were just elated at their find. Y obviamente eso causó gran entusiasmo entre los que los encontraron. They said, "This scroll is 1,000 years older than the currently oldest one we have." Porque ellos dijeron, esta copia es, how many years? 1,000 years Es older. 1000 años antes de la copia que habíamos encontrado. So now we can see how many errors have crept into the text over this Ahora thousands que of years. descubrimos la copia de 1000 años, podemos comparar cuántos errores hay con la copia que tenemos And originalmente. They spent several years Y gastaron comparing varios this años Isaiah comparando scroll el texto de Isaías with the Masoretic text of con el Isaiah. texto masorético. And after it was all studied Y and después de que lo decided, estudiaron con todo cuidado, I know they were disappointed sé que se pusieron tristes because there was no porque no material difference encontraron ninguna whatsoever. diferencia.
no errors had crept into no the errores. text. Ellos estaban buscando errores y probar que la Biblia tenía errores. Y al comparar un texto de hace 1000 años con el corriente que lo acaban de encontrar, ven que es exactamente igual. Because the Jews were Porque los professional judíos eran copyists profesionales and very copias, careful. escribas, palabra por palabra, letra por letra. And so Así que these old copies simply Estas- verified copias viejas simplemente verifican the reliability cómo podemos confiar of the Old Testament text. en los textos del Viejo Testamento. There was no significant difference No había whatsoever. ninguna diferencia en absoluto. The Septuagint Los Septuaginta is the Greek translation es la traducción of the griega Hebrew del text. hebreo texto It was en la dispersión de los translated judíos. for the Jews who didn't know Hebrew anymore. Los judíos que salieron y ya no hablaban hebreo más, sino solamente griego, porque It fueron was- conquistados por Alejandro. It was translated in Alexandria, Egypt, about the 2nd century Y BC. fueron traducidos en Alejandría, en Egipto, aproximadamente en el año 250 al 150 antes de Cristo. And New Testament writers quote from the Septuagint, not the Hebrew Bible. Y los académicos del Nuevo Testamento normalmente citan de la Septuagint. Repeat that, will you? Too much coffee. Too much coffee. Want me to say it Repeat again? that, please. The New Testament writers quoted from the Septuagint, not the Hebrew. Ok. Los escritores del Nuevo Testamento citan la Septuaginta y no del hebreo. Another ancient document is the Samaritan Pentateuch. Otro documento antiguo es el Pentateuco samaritano. This is a translation of the 5 books of Es una Moses traducción de los 5 libros de into Moisés the Samaritan en language. el idioma samaritano. Remember, in Samaria, Acuérdense que en Samaria they had a rival place of worship to Jerusalem. tenían. Repeat that. In Samaria, there was a place of worship that Oh, rivaled en Samaria Jerusalem. había un centro de oración que era rival del templo de Jerusalén. Remember, when Joshua led the children of Israel into the land, they went to Samaria Cuando- and built an altar on Mount Gerizim. Cuando Josué conquistó a la tierra prometida, él fue a Samaria en monte Gerizim. And so the first place of worship of Israel in the land was Así at que- Mount Gerizim in Samaria. El primer centro de adoración cuando se conquistó la tierra prometida fue en Gerizim, no en Jerusalén. And this was always a sore spot for the Y esto Samaritans. siempre ha sido un sitio de discusión entre los samaritanos. Remember the woman at the ¿Se well in acuerda la mujer Samaria? the well, ¿cómo se dice? En el pozo, dijo, nosotros adoramos a Dios aquí en el monte. She said to Jesus, "Where is the correct place to ¿Dónde worship? está el sitio correcto para adorar? In that mountain, Mount ¿En esa montaña Gerizim, Gerizim or in o Jerusalem?" en Jerusalén? And of course, Jesus Y said, por supuesto Jesús le dijo, "You worship me usted me adora a mí, because I Porque yo am the Messiah and soy I'm el standing Mesías. right in front of you." estoy frente a ti. And so those who worship Así in que todos spirit los que and in adoran, truth. adoran en espíritu y en verdad. In other words, it's not En the otras place, it's palabras, the es person. no el lugar, es la persona. The Samaritan Pentateuch was La- translated el- about the 4th century El BC. Pentateuco samaritano fue traducido en el siglo IV. And then an even Antes de Cristo. older translation were the Aramaic Targums. Otra traducción antigua es los Targums de arameicos. And so the return of Israel from their Cuando captivity in Babylon, Israel retornó de la captividad de Babilonia, the Jews en el had siglo lost VI, their language
Los in the judíos 70 perdieron years su of idioma captivity en 70 años de captividad en Babilonia and only spoke y Aramaic. solamente hablaban arameo. And so this translation was made for their benefit. Así que esta traducción fue hecha para el beneficio de los judíos que ya no hablaban ni griego ni hebreo. It was not a word-for-word No translation. era palabra por palabra, sino para frase. It was called a loose translation Una or a traducción paraphrase. libre. And so even though you cannot rely upon it Aunque for no doctrine, podía confiarse en esto, it still gives a good Por lo menos insight into the daba Old Testament. una buena visión del Antiguo Testamento. So all of these witnesses to the Old Testament Así que todos estos testigos del Antiguo Testamento demonstrate the carefulness of the copiers demostraban el cuidado con que se copió, se And the- transcribió and the infallibility of the Old Testament text. y la infalibilidad del Antiguo Testamento. Now, what is the infallibility of the New Testament based on? ¿En qué se basa la infalibilidad del Nuevo Testamento? It's not the quality of the manuscripts like the Old Es Testament, no la calidad del manuscrito como el Viejo Testamento, but it's the quantity of the manuscripts. sino la cantidad de los manuscritos. Now, like the Old Testament, we have no originals today. Así como en el Antiguo Testamento no tenemos originales hoy, Somebody asked, well, why would God allow the originals to deteriorate? y dice, ¿por qué Dios permitió que desaparecieran los originales? I don't know why He Yo no allowed sé it, por qué, but pero it's natural biologically that it should happen. es naturalmente biológico que And las maybe cosas God biológicas did not desaparecen. preserve the originals Pero because He quizás Dios knew no we would start worshiping no them preservó and los not Him. originales porque a lo mejor estuviéramos adorando esos papeles, You know how man is Usted so sabe cómo es el hombre. drawn to religious relics. volteándose a la idolatría con reliquias. But we do Pero have many Tenemos reliable copies. muchas copias que podemos confiar. Over 5,000 Más de copies exist 5,000 today, copias existen hoy. Imagínense eso. And 5,000 copias. are being discovered every year. Y más se están descubriendo cada día que están perfectamente de acuerdo unos con los otros. I think the current count is a little over 5,400. Hasta este momento se han encontrado 5,400. And más o some of menos. these copies are Y algunas de estas complete New copias son Testament, completas copias del Nuevo Testamento. all 27 books. Todos los 27 libros. Wow. But most are only portions of the New Pero Testament. la mayoría que se han encontrado son porciones, partes del Nuevo Testamento. So how does the quantity of manuscripts help us to have confidence in the New Testament ¿Por qué la text? cantidad nos da cierta confianza en la... Well, if you look at these existing manuscripts, Cuando miramos estos manuscritos que existen, you will notice that they fall into two different groups. estos manuscritos se pueden agrupar en dos partes. One group Un grupo is a group that is called the Byzantine se text. llama el grupo bizantino. These are copies that all originated around the Antioch area. Que se originó cerca de la región de Antioquía. And that area Texto bizantino. was known as Byzantium. Ese lugar se llamaba bizantino, And so manuscripts Los produced manuscritos from there que llegan de allí have similar characteristics. tienen características semejantes. The other group are the El Alexandrian otro grupo manuscripts. es el grupo alejandrino. Now, when you divide the manuscripts up Cuando usted divide los manuscritos and stack them up, y los organiza, you would discover that Ustedes- 90% descubre que 90% are of the Byzantine text type, son de grupo bizantino, which is the traditional text, que es el texto tradicional, which ultimately became known as the Textus Receptus. que últimamente se llamó el texto receptico. And within this stack of
about 5,000 manuscripts, Y, y en este grupo de 5,000 más o menos, there is an amazing amount of internal agreement. hay una gran, una sorprendente acuerdo entre esos grupos, entre esos textos. That's because these are faithful copies La razón es porque esos grupos bizantinos son fieles. that went through the Que autocorrect pasó por method. la autocorrección, ¿se acuerdan de la carretera? And so, of course, they Así would be very much in agreement with each other. Por supuesto van a estar de mucho acuerdo. The other little stack is about 10%. El otro pequeño grupo es aproximadamente el 10%, About 500 como manuscripts, 500 manuscritos, all from the Alexandria todos desde area. de Alejandría. And the problem with this little stack Y el problema con este grupo pequeño de Alejandría is there is no internal agreement. es que en los grupos alejandrinos no hay gran acuerdo interno entre ellos. There are thousands of contradictions Se just among encuentran themselves. miles de contradicciones entre ellos mismos. That's because each text was the product of a particular heretic's tampering. La razón es porque cada uno de estos, muchos de estos 500 que encontraron en el producto de de herejes escribiendo cosas distintas. So there's no Así uniformity, que no hay uniformidad, there's no agreement, no hay acuerdo, they're obviously corrupt. obviamente están corruptos. As we pointed out, for Y como dijimos 1700 antes, years, por this group was just 1700 ignored by años, the church. ese grupo alejandrino fue ignorado por la iglesia. Ustedes pueden ver por qué no. And the Bible that was passed on is from the big stack of 90%. Y la Biblia que es reliable, que se puede confiar, fue hecha de los 5,000 copias bizantinos, Which was copied over and over que throughout the fue centuries, copiado por muchos siglos, which explains why there's so many of them que explica el por qué hay tantos and so few of the others, y tan pocos de los otros, which very few people had any reason to copy. que no eran confiables para las personas que copiaban ya en esa época, y no iban a copiar algo que ellos no podían confiar. And so when you recognize that the Byzantine text type is the received text, Cuando reconoce que el texto bizantino es el texto recibido and you recognize the internal agreement, y se da cuenta del acuerdo interno que hay entre estos textos, you can see that the usted Bible puede is the most concluir que la well-documented book Biblia in es history. el libro mejor documentado en la historia, Certainly the most Ciertamente el well-documented más- book of the ancient world. el más documentado del mundo antiguo. You know, Shakespeare wrote Shakespeare his plays, escribió In the 1500s. sus obras de teatro en el 600, but yet there's less than 600 copies existing today. pero él lo escribió ¿en qué año? 600, No. What year did he write? 1500. Ok. Shakespeare estaba durmiendo. Shakespeare escribió en 1500, que es relativamente no hace mucho, pero solamente hay 600 copias, comparado con 5,000 escritas muchos años antes. There's 5,000 copies of the Bible. Ok. Homer wrote the Iliad and the Odyssey. Homero escribió la Ilíada y la Odisea. He was a Greek writer. Es un escritor griego. But today only 10 copies exist. Y hoy solamente se encuentran 10 copias. That's nothing. Eso no es nada. And so they're not well documented. Obviamente no son bien documentadas. The copies that exist are mostly written on papyrus. Las copias, which copies? The copies of the Bible that Okay. exist are Las written on copias de la papyrus. Biblia que existen están en papiro.
And they tend to deteriorate over time because they're made out of organic material. Y tienen la tendencia a deteriorarse porque está hecho de material orgánico. So most of the papyrus are the fragments, just portions of pages. Así que la mayoría de lo que está escrito en papyrus solamente se encuentran porciones de páginas. The larger manuscripts on parchment, Otros manuscritos están en pergaminos. about 240 of these exist. Aproximadamente 240 existen. They use all capital letters, Todos so they're usan very large letras print. mayúsculas And these all date from the 4th Y- century to the 8th y son century. del siglo IV. And then we see the minuscule manuscripts, Y luego- also on parchment. Encontramos los manuscritos minusculares We have about 2,800 of Minúsculos. these. De aproximadamente 2.000, se han encontrado 2.800 On these, the writing is much smaller. It's Y- more like script. y la manera como escribieron era con letras minúsculas o un poco más pequeñas. There is also a group of manuscripts known as the lexicons. Hay también un grupo de manuscritos que se llaman los lexicons. The lexicons were basically Los lexicons Books. son básicamente libros that were service manuals servían written como by man- pastors of churches. que servían como manuales para pastores de iglesias. What the pastors did was they Lo que would los write pastores the hicieron fue text they were going escribir to el preach texto about, de lo que iban a predicar and then they would write their y sermon, luego escribían sus sermones. and they would fill books with Y these llenaban sermons. libros con el texto y con el sermón sobre el texto. And as a result, Y como resultado de esto, there are many citations Hay of the New muchas Testament in citas these lexicons. del Nuevo Testamento, Now, del diseño del Nuevo Testamento, there are en estos over lexicones. 20,000 existing lexicons. Existen más de 20.000 lexicons. And what's interesting is you can reconstruct most of the New Testament just from the Y lo que es citations in interesante these es books. que de esas citas de los libros que los pastores predicaban, se puede reconstruir todo el Nuevo Testamento. And I solamente find de that esos very sermones. Y encouraging eso lo encuentro algo muy You know motivador. why? ¿Sabe por qué? because it shows that the Porque muestra pastors in the early centuries Pastores of the church de la iglesia antigua preached the whole counsel of God. enseñaron expositoriamente el texto de Dios, Because- todo el texto, todo el consejo de Dios. Because you can reconstruct most of the New Usted Testament puede just from reconstruir their todo sermon el Nuevo citations. Testamento solamente en las citas que hacían los pastores. So they didn't just pick out Así their que ellos favorite no text and preach on that week escogían after un week, texto y predicaban lo que se les ocurría, sino but they escogían el preached texto the whole y Word of God. enseñaban toda la palabra de Dios. Often these lexicons would have citations of Scripture that were written from memory. En ocasiones estos lexicones tenían citas que las sacaron de su propia memoria. Also, these writings were the basis for the worship in the church. Algunos de lo que escribían estos pastores eran la base de el servicio de adoración. So we know what was Así being preached Que in the sabemos churches lo in que these estaba early predicando, centuries. lo que se predicaba en las iglesias en los siglos And so this- primitivos. This adds to the record of the New Testament text and gives supporting evidence of the wording in the text. Esto da apoyo a la evidencia de lo que se escribió en el texto. And the lexicons often are older than the oldest existing manuscripts. Los lexicones son más antiguos que algunos de los de otros manuscritos. Some of the oldest lexicons discovered are from the late first, early second century, Algunos de los más antiguos lexicons vienen del primero y segundo siglo, which makes them 200 years older than the oldest existing manuscripts. que lo hacen más de 200 años más antiguos que los
más antiguos manuscritos encontrados. We also have evidence of the New Testament text based on the versions that were translated. Tenemos también manuscritos basados en las distintas versiones que fueron traducidas. There was the Syriac version. Estas versiones son la Syriac version, I see I have a... Syriaca, Syriaca. We have the old Syriac version, La versión vieja Syriaca, and we have the Latin y Vulgate, tenemos el latín, and we have la Vulgata, the Peshitta, la Peshitta, which is a Syrian translation from the 5th que century. era una traducción siria de la 5th century, de la the siglo V. The word Peshitta means simple, Peshitta significa and it was simple. translated from what became the Textus Y Receptus. fue traducido de lo que se llama el texto receptico. And so when you compare the Syrian Bible to the Greek Bible, they're practically identical. Cuando compara estas dos versiones son idénticas. And so these old versions Estas viejas versiones also give us insight into the text of the New Testament. también nos da cierta visión dentro del texto del Nuevo Testamento. And what we learn from that Y lo que hemos aprendido de esto is that God has preserved es His que Word Dios from ha generation preservado to su palabra generation. de generación en generación. Because in the Porque Greek copies that En were las copias faithfully made, griegas que fueron fieles and in the ancient translations y that we las still have, traducciones antiguas que todavía tenemos, we can see that the faithfulness of the text remains vemos que constant. la fidelidad de los textos mantiene constante. The only variations in the text are found in the corrupt Alexandrian manuscripts. Las únicas variaciones corruptas se encuentran en el texto alejandrino. Our next section, we're going to start right after a short break. What? Gracias. Vamos a parar a descansar. Are you getting tired? No, I'm Okay. happy as ever.